Vamos a cerrar ahora los costados de la falda. Vamos a tomar el posterior, lo vamos a dejar cara arriba con el derecho mirando hacia arriba y sobre este vamos a colocar el derecho del delantero. Es decir, las dos prendas quedan derecho con derecho. De esta manera vamos a empezar a confeccionar los costados teniendo en cuenta coser a 1 centímetro del orillo de tela. El margen de costura, para que nos sea más fácil trabajarlo, podemos inicialmente colocar una guía a 1 centímetro con el fin de asegurar la calidad de la misma costura. Ahora vamos a iniciar cerrando el otro costado de la falda. Vamos a iniciar de la base hacia la cintura, teniendo en cuenta el margen de costura de 1 centímetro. Es importante tener en cuenta que deben coincidir los piquetes que previamente hicimos en la prenda al momento de confeccionar. Luego de tener nuestra falda confeccionada por costados, vamos a abrir costuras. Antes de abrirlas es importante sentar la costura con la plancha teniendo la falda cerradita. Luego de planchar nuestra falda de esta manera, ahora vamos a utilizar el burro de planchado para abrir nuestras costuras. Vamos a colocar la falda sobre el burro teniendo en cuenta que el costado esté sobre el burro y vamos a planchar abriendo costuras. El burro, por la forma que tiene, nos va a facilitar la tarea. Luego de tenerla ya planchada con las costuras abiertas de los costados, vamos a proceder a darle la vuelta a la falda. Vamos a verificar que la calidad del planchado haya quedado como nos lo exige la norma y que nos haya quedado, además de eso, limpio, sin arrugas y sin quedar chapado. Ahora vamos a hacer la marcación para colocar nuestra pretina. Es importante marcar tanto al lado derecho como al lado izquierdo de la cremallera para que no nos vaya a quedar coja la pretina a la hora de pegarla. Esta marcación la hacemos midiendo desde la cintura hacia abajo, hacia la base, 1 centímetro. Antes de iniciar a pegar la pretina, vamos a tomar la cinta métrica y vamos a verificar la medida del contorno de cintura. Vamos a tomar nuestra falda por cintura. Vamos a iniciar desde el punto del centro atrás, donde está la caja de la cremallera. Ahí vamos a ubicar nuestra pretina derecho con derecho. Vamos a dejar por fuera el centímetro que dejamos de costura en la pretina. Debemos hacer coincidir la marcación de la pretina que hicimos inicialmente con la marcación de nuestra falda en la cintura. Esto para tener seguridad del centímetro que debemos de dejar de margen de costura. Vamos a coser en contorno. Debemos tener siempre presente que nuestras costuras de pinza vayan cargadas hacia los costados de la falda. Es importante también tener en cuenta que las costuras queden abiertas al momento de confeccionar. Vamos a cerrar finalizando teniendo en cuenta el piquete que tiene nuestra pretina con la costura de centro atrás que hicimos en la cremallera. Hasta ese punto se confecciona.
Luego de pegada nuestra pretina, vamos a verificar la calidad de la costura. Aquí volvemos al derecho de la prenda por la parte posterior y verificamos que las dos pretinas hayan quedado de manera tal que se encuentren, que no queden cojas como lo vemos aquí en la imagen. El monte de la cremallera. Vamos a doblar por la mitad teniendo en cuenta dejar 1 centímetro de margen de costura y dejando 1 centímetro para el margen de la costura interna de la pretina para el momento en que la vayamos a sentar. Ahora vamos a dar la vuelta a la pretina. Vamos a sacar muy bien la punta de la pretina y verificamos que nos haya quedado completamente alineada esta costura que acabamos de hacer con el centro atrás, es decir, donde tenemos el monte de la cremallera. Ahora vamos a hacer la caja del lado izquierdo de nuestra falda. Vamos a tomar la pretina como lo hicimos en el punto anterior, la doblamos por la mitad teniendo en cuenta que quede el margen de costura de 1 centímetro tanto en la base de la pretina como en el costado de la misma pretina. Vamos a voltear esta caja que acabamos de hacer en nuestra pretina, pero antes de ello vamos a desbastar la costura de forma diagonal en el ángulo de la base de la pretina. Esto para que al momento de voltearlo dé una mejor forma y pueda salir la punta de la pretina. Vamos rematando todos aquellos hilos que nos quedan después de hacer las costuras y aquí podemos ver cómo queda nuestra cajita, que es el soporte para colocar el botón. Antes de iniciar nuestra costura vamos a colocar una guía de tope de 4 centímetros, que es el ancho que va a tener nuestra pretina. Es decir, vamos a medir desde donde se clava la aguja, de donde pasa la aguja hacia la derecha 4 centímetros. Donde nos den los 4 centímetros, ahí vamos a ubicar el tope de la cinta. Iniciamos entonces nuestra costura. Lo vamos a hacer por el lado donde está la caja de monte de la cremallera y vamos a coser entre la costura. Es importante tener en cuenta que esta confección debe hacerse muy precisa y debemos respetar en la parte posterior el centímetro de costura que hemos dejado en la base de la pretina. Tengamos en cuenta de llevar nuestra máquina siempre por entre la costura e ir verificando que la medida de la pretina cumpla. Finalizando nuestra costura vamos a verificar que nos haya quedado bien sentada tanto por el derecho como por el revés. Proceder a planchar. Este también lo hacemos en el burro colocando la cintura sobre el burro para poder girar la prenda más fácilmente y de esta manera irla planchando. Verificamos nuevamente que el ancho de la pretina nos quede igual en ambos lados e igualmente verificamos nuestro case de pretina. Ahora vamos a planchar nuestro dobladillo. Vamos a tomar la base y vamos a medir los 3 centímetros de dobladillo que dejamos para todo el contorno. Vamos a tomar hilo de aguja y vamos a comenzar por el costado, por uno de nuestros costados, haciendo una costura que una entrelace los dos. Tomamos primero un punto de la falda y luego pasamos a un punto de la base del dobladillo donde tenemos el filete.